Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 501. Capítulo 39. Habían pasado incontables años desde que Pangu creó el mundo. Después de experimentar las grandes tribulaciones de las bestias feroces, las tres razas y el taoísta, el ex Shufan, y ahora el emperador Junio, quedaron conmocionados. No esperaba haber cruzado la tierra no contaminada y reemplazado al emperador Junio como el emperador de la tribu de los demonios. Lo que fue más aterrador fue que la tribu Wu y la tribu Demon ya estaban en una disputa cuando Ongjun estaba a punto de predicar por segunda vez. La tribulación de cultivo de la tribu Wu y la tribu Demonio se estaba gestando. Como persona que había transmigrado del futuro, tenía muy claro la situación y el miserable final del Lich. Las tribus de hechiceros y demonios no pertenecían a la secta Xuanmen. Si la secta Xuanmen de Ongjun quería prosperar, las tribus de hechiceros y demonios tenían que retirarse del escenario de la Tierra Inmaculada. Esta era una situación en la que había santos intrigando antes y ancestros de Dao atacándolos más tarde. Al final, se convirtió en un final miserable para las tribus de hechiceros y demonios. No me digas que todavía no puedo escapar de la gran tribulación incluso después de haber reencarnado. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por liderar a la tribu demoníaca para reponer 10 unidades de ki espiritual en el desierto. El ki de la tribulación del cultivo se ha disipado. Has obtenido una formación del gran nivel Dao, la caótica formación estelar del ciclo celestial. ¿Qué? Justo cuando el emperador Junio suspiraba por su trágico destino, sonó de repente el aviso del sistema, lo que lo dejó atónito. ¿Era esta la trampa del sistema? La mente del emperador Junio se movió y rápidamente trató de comprender la situación de su dedo dorado. Después de comprender la información sobre el dedo dorado, Di Junio quedó atónito. Todos los demás tenían un sistema de lotería y un sistema de selección, pero él tenía un sistema agrícola. En pocas palabras, cuanta más energía espiritual reponía para el desierto, más recompensas necesitaba el ki espiritual para reparar el cielo y la tierra, desarrollar el cielo y la tierra y apoyar a las criaturas vivas para el cultivo. Sin embargo, nadie pensó en llenar el cielo y lo recibiría y más fuerte sería. Este fue exactamente el desarrollo del desierto y la construcción de un sistema agrícola. Podría ser que el sistema supiera que las futuras generaciones del gran desierto iban a declinar, por lo que tenía tal regla de sistema. Así es, las poderosas personas de la Tierra Inmaculada lucharon entre sí todos los días. Se necesitaba Spirit Ki para reparar el cielo y la tierra, desarrollar el cielo y la tierra y apoyar a las criaturas vivas para el cultivo. Sin embargo, nadie pensó en llenar el cielo y la tierra. Anuncios de Put Future. Aunque el desierto era ilimitado y tenía abundante ki espiritual, no podía soportar tal consumo. En el futuro, la energía espiritual innata se convertiría en energía espiritual adquirida. Al final, incluso la energía espiritual adquirida se agotará y el mundo entrará en una era de caos. A partir de esto, se pudo ver que la energía espiritual en el desierto ya no podía resistir el consumo y no podía llegar a fin de mes. La tribulación del cultivo del cielo y la tierra fue causada por esto. Demasiados seres vivos cultivaron y devoraron una gran cantidad de energía espiritual. Además del enredo del karma, hubo una gran reorganización del Dao celestial. Usando tribulaciones para matar a la mayoría de los seres vivos, el ki espiritual se liberaría nuevamente para mantener el funcionamiento de la Tierra Inmaculada. Una unidad de energía es igual a la energía que necesita un cenit celestial dorado inmortal. Estas 10 unidades de energía deberían ser la energía del caos convertida por el cielo estrellado de la Tierra Inmaculada para reponer la energía. Ahora que la raza demoníaca ha ocupado el cielo estrellado primigenio, la energía espiritual ahora está sobre mí, el emperador de la raza demoníaca. Olvídalo. Pase lo que pase, soy una persona con un sistema. Tengo una manera de lidiar con el cataclismo del Lich. El emperador Junio lo pensó por un tiempo y decidió no pensar en eso. No importa que, solo había un objetivo frente a él, y ese era desarrollarse tímidamente y no ser imprudente. Antes de que Ongjun comenzara su segundo sermón y nacieran los 6 sabios de la Tierra Inmaculada, la tribu de los demonios debería desarrollarse bien. Al pensar en esto, el emperador Junio sacó el estandarte de invocación de demonios y comenzó a reunir a todos los demonios sobre el reino inmortal dorado. Este hechizo hechizante podría considerarse un tesoro especial de la raza demoníaca. Cada demonio había dejado su marca en él. Cada vez que el emperador Junio ondeaba la bandera demoníaca, todos los miembros de la tribu demoníaca lo sentían y se reunían alrededor. El tiempo pasó lentamente.
En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado decenas de años. Al escuchar la llamada del emperador Junio, casi todos los demonios poderosos sobre el reino inmortal dorado llegaron a la vasta corte celestial. Para entonces, los liches ya habían tenido muchas disputas. El movimiento de la tribu demoníaca también había aumentado la vigilancia de la tribu Wu. Los otros tres puros, el patriarca del este, Zhen Yuanzi y otras personas poderosas de la tierra no contaminada, también cerraron las puertas de sus montañas para evitar ser afectados por la posible guerra entre Dongguan. Eres el hermano menor del emperador demonio. ¿Sabes por qué el emperador demonio nos ha reunido aquí? Así es. ¿Vamos a luchar con la tribu Sorcerer y los bárbaros? Ese debe ser el caso. La tribu Wu y los bárbaros han estado provocando a nuestra tribu demoníaca y ocupando nuestro territorio en Tierra Inmaculada. Debemos darles una buena lección esta vez. Anuncios de Put Future. Malditos sean esos hombres de la tribu de hechiceros bárbaros. Una vez que el rey demonio dé la orden, llamaremos a todos los miembros de la tribu demoníaca para matarlos y aniquilar por completo a este grupo de bárbaros. Cuando se trataba de la tribu Wu, toda la corte celestial se llenó de justa indignación por un momento. El aura de una gran cantidad de potencias demoníacas fluctuó, y no podían esperar para ir a la guerra y destruir a la tribu Wu. La enemistad entre las dos tribus ya se había establecido. Aunque no fue hasta el punto en que no descansarían hasta que uno de ellos muriera, todos entendieron que la Tierra Inmaculada no podía tolerar a las dos tribus superiores. Definitivamente habría una batalla entre los liches y los demonios, y un lado tenía que retirarse del desierto. Entonces, la mejor manera era aprovechar el hecho de que la fuerza de la otra parte aún no se había desarrollado para destruirlos o derrotarlos de una sola vez. Sin embargo, no sabían que si era el antiguo soberano demonio, el propósito de convocar a los poderosos demonios era atacar a la tribu Wu. Pero ahora que el emperador demonio había sido reemplazado, el emperador Junio solo quería cultivar para reponer el ki espiritual en la tierra no contaminada y retirarse de la disputa entre Wu y las tribus demoníacas, sin darles la oportunidad de desarrollarse en la tribulación del cultivo. Mira, el emperador demonio está aquí. Cuando se escuchó una voz, todos miraron al trono supremo del palacio del Rey del Cielo Altísimo. En el trono, la figura del emperador Junio apareció gradualmente, seguida por el ki del emperador que solo pertenecía al emperador demonio, que se extendió por la corte celestial. Todos los demonios sintieron la presión y el impulso y se inclinaron ante el emperador Junio, el emperador demonio. Presentamos nuestros respetos a su majestad, emperador demonio. Le deseamos a su majestad, emperador demonio, que sea inmortal y que la raza demoníaca se transmita para siempre. Bien, ponte de pie. Os he reunido a todos aquí para anunciaros algo. El emperador Junio agitó su mano desde su alto asiento y retiró el impulso de su emperador. Hizo un gesto a los expertos en demonios para que se pusieran de pie. Al escuchar las palabras del emperador Junio, todos quedaron atónitos por un momento y luego sus rostros se llenaron de alegría. Todos pensaron que el rey demonio iba a anunciar la orden de atacar a la tribu hechicero. Habían pasado incontables años desde que Pangu creó el mundo. Después de experimentar las grandes tribulaciones de las bestias feroces, las tres razas y las sectas daoístas y demoníacas, el mundo inmaculado entró en un período de paz temporal. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de seres vivos que cultivaban en la tierra inmaculada, el ki espiritual se consumía en gran medida y el karma se enredaba. Se estaba gestando una tormenta aún más terrible. El gran palacio dorado del sol, en la cima del árbol Fusan en la estrella del sol. Un joven se paró frente al palacio, su aura se elevó. Estaba mirando el caos más allá del cielo estrellado con incredulidad. Me he convertido en el emperador Junio, el emperador supremo de la tribu de los demonios. Las tribus de hechiceros y demonios. Todos pensaron que el rey demonio iba a anunciar la orden de atacar a la tribu hechicero. 502 El verdadero dios rey. En el último medio mes, la batalla de Luqin y Qinshan se fijó básicamente en un solo lugar, una batalla de fuerza pura. Luego, cuando Gotkin Lu comenzó a intentar retirarse mientras que Luqin no lo hizo, la batalla entre los dos se expandió aún más. La distancia de 1000 millas no era nada para ellos dos. Incluso si no viajaran en línea recta, Luqin bloquearía sus rutas de escape de un lado a otro. Incluso pasarían por lugares repetidos. Pero aún así, el alcance de su batalla superó con creces el alcance de 1000 millas. Las secuelas de esta pelea habían afectado todo. Sin embargo, los dos no tenían tiempo para preocuparse por esto. Luqin podía sentir que Gotkin Lu se estaba volviendo cada vez más débil.
La cantidad de poder que podía liberarse de su mundo interior se estaba ralentizando y el mundo entero se estaba volviendo cada vez más débil. Lukin pudo sentir que este era el comienzo del colapso. No se deje engañar por el hecho de que God King Lao había estado intercambiando golpes con él durante tanto tiempo, a medida que se debilitaba gradualmente, le era imposible aguantar mucho más. Mientras alcanzara un punto crítico, Lukin se atrevería a usar la mayor parte de su fuerza. Ese sería el momento para que él gane. Esta oportunidad no estaría muy lejos. Dios Rayleigh también entendió este punto. También tenía mucha experiencia en combate. Era imposible sentarse y esperar la muerte. Por supuesto, sentiría una sensación de derrota. Había pensado que podría derribarlos fácilmente, pero al final, estaban igualados. Originalmente, había atacado con todas sus fuerzas, pensando que sería el vencedor final. Pero mientras luchaba, había caído en una posición desventajosa. Inicialmente, pensó que mientras quisiera irse, podría hacerlo. Al final, Lukin lo envolvió fuertemente y no pudo escapar en absoluto. Ahora, se dio cuenta de que su derrota parecía estar grabada en piedra. Huir ya no era una elección fiable. No era como si no hubiera corrido. ¿No era obvio que no podía escapar? En cuanto al punto crítico, él mismo podía sentirlo. A pesar de que los dos habían peleado durante mucho tiempo, sin importar cuál sería el resultado, al menos en términos de forma, eran casi iguales. Incluso ahora, cuando la ley Godkin reuniera su fuerza, podría reprimir a Lukin. Sin embargo, también era un hecho que gradualmente se estaba debilitando. Cuando pasaran ese punto crítico, el equilibrio de poder entre los dos cambiaría fundamentalmente. Entonces, la situación de la batalla estaría fuera de su control. Anteriormente, cuando pudo reprimir a Lukin, no pudo terminar rápidamente la batalla. Para cuando sus habilidades fueran inferiores a las de Lukin, el mundo interior que estaba plagado de agujeros sería aún más débil y el poder que proporcionaba sería aún más escaso y débil. Una vez que Lukin comenzara a atacar con todas sus fuerzas, probablemente sería derrotado en un instante. Naturalmente, no estaba dispuesto a aceptar tal situación. No era como si realmente no tuviera otra manera. Cuando Lukin usó una vez más la caminata del vacío para acercarse a él y se vio obligado a retirarse, no continuó aumentando la distancia entre ellos. En cambio, activó el poder de su mundo interior. En un instante, todo el cuerpo de Qin Shan se iluminó con una luz dorada y rápidamente se transformó en un estado ardiente. En ese momento, Lukin pudo sentir que este tipo iba a arriesgar su vida. Si solo se trataba de una quema ordinaria, ¿de qué tenía que temer Lukin? Sin embargo, lo más aterrador fue que este tipo había incendiado directamente su mundo interior. Incluso Lukin se sorprendería por el poder hirviente. Me obligaste a hacer esto. La voz de Qin Shan resonó desde el interior del mundo interior en llamas. Sonaba como si viniera de una distancia muy lejana. Lukin no dijo nada. ¿Este tipo, no es demasiado serio? Incluso usó una técnica como quemar su mundo interior. El mundo interior era equivalente al cuerpo de un cultivador sobre el reino del mar divino. Cuando el cuerpo físico y el alma divina fueron destruidos, los cultivadores del reino divino del mar no necesariamente morirían. Pero cuando el mundo interior fuera destruido, no quedaría nada. Fue lo mismo para la raza de Dios. Había una necesidad. Esto fue demasiado. Lukin no se atrevió a ser descuidado ahora que su oponente estaba haciendo todo lo posible. ¿Qué tan poderoso podría ser un tipo que era equivalente a la cima del escenario del mar divino e infinitamente cercano al escenario Dongsu, que había quemado por completo su mundo interior? Anuncios de Put Future. Lukin nunca lo había visto antes y no sabía qué era. Sin embargo, creía que sería muy aterrador. La realidad era así. Cuando el ardiente Qin Shan se abalanzó sobre Lukin pudo sentir claramente que su mundo interior estaba completamente rodeado de llamas doradas. Entonces, las llamas doradas intentaron invadir su mundo interior. El mundo interior gris de Lukin estaba formado por la combinación de muchos tipos de energía que eran de muy alta calidad. Con el apoyo de la escritura de supremacía y el talento supremo del primer cuerpo sagrado, estos poderes se combinaron de manera muy estable. Esto también permitió que el mundo interior de Lukin estuviera en un estado muy estable. Alta resistencia, alto nivel de potencia y alta estabilidad. Estas fueron las principales razones por las que Lukin no le tenía miedo a su oponente en la batalla anterior. Incluso si la otra parte fuera mucho más fuerte que él, su mundo interior no se dispersaría fácilmente por la colisión. En cambio, sería fácil causar daño a la otra parte. Pero ahora, esas llamas doradas no jugarían contigo. Desde la capa más externa, comenzó a arder intensamente.
Tenía la intención de quemar el mundo interior de Lukin hasta los cimientos. Lukin usó toda su fuerza para resistir. Sin embargo, este intenso ardor se hacía cada vez más fuerte. Esta situación era inusual. Lukin pudo sentir que la intensidad de la quema estaba casi al mismo nivel que cuando buscó la muerte en el fragmento de tiempo y trató de sentir el mundo interior del Rey Dios. Pero, ¿cómo fue esto posible? Uno tenía que saber que no había tal cosa como un techo de fuerza en el fragmento de tiempo. En ese entonces, el Godkin que había encontrado dentro era un verdadero Godkin. Su mundo interior podría expandirse por completo e influir en el mundo exterior, formando un mundo independiente. Pero, ¿cómo pudo Qin Shan haber alcanzado tal nivel en el mundo de origen? ¿Un cultivador en la cima del reino del mar divino podría hacerlo quemando su mundo interior? Lukin no lo creía. También estaba en la última etapa del reino del mar espiritual, y su escritura de supremacía era un método de cultivo superior. Sin embargo, no tenía habilidad en este aspecto. Mientras Lukin se resistía con todas sus fuerzas, liberó cuidadosamente su percepción para calmarse y descubrir cuál era el motivo. Entonces, descubrió que la fuerza de God King Lao ya había alcanzado la etapa de Dongsu. Parece que tú también lo has notado. Definitivamente morirás así. Lukin dijo. Está bien mientras mueras. No soy el único Godkin en el reino divino. Pero solo hay un tú en este mundo. Lukin se quedó sin palabras. De hecho, había encontrado algunas pistas. Esta ley del Rey Dios había usado su propia fuerza y la profunda conexión que tenía con el cuerpo de Qin Shan para romper la barrera entre el mundo divino y el mundo principal. Había vertido a la fuerza su propia fuerza en este mundo para lograr el efecto actual. Sin embargo, si no hubiera precio a pagar por esto, la ley del Rey Dios la habría usado hace mucho tiempo. Lukin podía sentir vagamente que a pesar de que la ley del Rey Dios había abierto con fuerza el espacio abierto, solo había enviado su propia energía. Realmente no había abierto un pasaje entre los dos mundos. Al mismo tiempo, sus acciones estaban siendo fuertemente rechazadas por el mundo nativo. El mundo del cultivo era un mundo muy poderoso. Cuanto más entendía Lukin sobre el reino de Dios y el abismo, más claro entendía este punto. Para el reino divino, las existencias a nivel de dioses reyes e incluso dioses maestros no eran algunos repollos. Pertenecían a los escalones superiores absolutos del orden. En comparación, en la cima del mundo del cultivo en la antigüedad, había hasta 21 inmortales verdaderos que eran equivalentes a los maestros divinos. Esto explicaba el problema. El techo del mundo actual era bajo porque todo el mundo estaba plagado de agujeros durante la guerra en la antigüedad. Habían aparecido muchos pasajes que conectaban el reino divino y el abismo. El ingenioso método de Luduan de movilizar la energía del mundo para sellar estas heridas había provocado la caída del techo. Sin embargo, esto no significaba que el nivel de poder del mundo se hubiera vuelto más bajo. En el mundo de cultivo actual, el nivel más alto de poder que se permitía existir era el pico del mar divino. Y cuando la ley de Godkin redujera con fuerza su fuerza, especialmente cuando era una existencia de otro mundo, sin duda sufriría el mayor rechazo del mundo. Con este sentimiento, Lukin finalmente pudo relajarse un poco. Los pensamientos de God King Lao eran en realidad muy fáciles de adivinar. Sabía que no podía correr y no podía ganar en circunstancias normales, por lo que lucharía con su vida. Tal como había dicho, mientras pudiera matar a Lukin aquí, el mundo divino ilimitado aún tendría la oportunidad de tener otro Godkin. Incluso si llevara mucho tiempo, sería demasiado difícil para otra persona como Lukin nacer en el mundo de la cultivación. Para entonces, el mundo del cultivo eventualmente se convertiría en parte del reino inmortal. Anuncios de Put Future. La carrera de Dios fue en realidad bastante aterradora en este aspecto. Su habilidad para llevar a cabo órdenes era extremadamente fuerte. Además, nunca tuvieron miedo de sacrificar sus vidas por esto. Incluso un rey dios como Lu era igual. En realidad, estaban dispuestos a sacrificar sus vidas solo para que el mundo divino pudiera invadir mejor el mundo de cultivo en el futuro. Esta vez, Lu no pensó que volvería a fallar. Podía decir de dónde venía la sensación de familiaridad del cuerpo de Lu Qin. Sucesor de Lu Duan, tu camino termina aquí. Con Qin Shan como centro, la luz dorada del orden se extendió rápidamente en todas las direcciones. Un momento después, toda la enorme área se volvió dorada. Después de un número desconocido de años, la etapa Dongsu, el mundo interior real, finalmente apareció nuevamente en el mundo del cultivo. Estaba completamente dentro del mundo interior de la otra parte. Todas las leyes fueron controladas por la otra parte, y todo el poder se transformó aquí en el poder del orden.
En este lugar, Dios Rey Lei era el verdadero maestro. Por supuesto, también fue por esto que la voluntad del mundo y el poder del mundo en el mundo de la cultivación naturalmente lo rechazaron más seriamente. No le quedaba mucho tiempo en este mundo. Pero aún así, el corto período de tiempo fue suficiente para aplastar a Lu Qin hasta la muerte. El atributo de fuerza del sucesor de Luruan fue realmente muy especial. También había sentido lo difícil que era lidiar con Lu Qin durante la batalla anterior. Sin embargo, cuando realmente mostró el poder de un God King, todo esto no tenía sentido. Aplastarlo hasta la muerte sería como aplastar una hormiga. ¿Eh? Parecía un poco duro y no podía ser aplastado hasta la muerte. Luego pellizqué el Kasaya nuevamente. Parecía que todavía no podía moverlo. God King Lao estaba un poco ansioso. Para ser honesto, Lu Qin no estaba pasando por un buen momento. Pero no era como si no tuviera experiencia en resistirse. La experiencia de búsqueda de la muerte en el fragmento de tiempo anterior, sin duda, lo había ayudado mucho, por lo que no sería derrotado por sorpresa cuando se encontrara con una situación así nuevamente. Por supuesto, Lu Qin no estaba luchando solo contra un dios rey en el fragmento de tiempo. En ese momento, también había un cultivador humano del reino Dongsu a su lado, que en realidad compartía una cantidad considerable de presión con él. Sin embargo, el entorno actual no era tan bueno. Cuando todo el poder de God King Lao se centró en él, la presión que sintió fue mucho mayor que antes. Sin embargo, a pesar de que no había ningún otro reino del vacío del agujero involucrado, la fuerza de rechazo de la voluntad del reino aún no era débil. Por lo menos, Lu Qin sintió que podría resistirlo. Su mundo interior gris había sido severamente erosionado por el sol dorado, pero aún no era fácil deshacerse de él rápidamente. La persistencia de Lu Qin no carecía de sentido. Él fue muy claro al respecto. Mientras pudiera resistir esta ola de ataques del mundo interior de la otra parte, no tardaría mucho en rechazar la voluntad del mundo de matar a este God King. Esta no fue una tarea fácil, pero Lu Qin no tenía otra opción. Solo podía perseverar y hacerlo. La altísima escritura se activó con toda su fuerza. En el centro del mundo interior gris de Lu Qin, un pez taiki blanco y negro apareció en silencio y comenzó a girar rápidamente. En el proceso de giro, se generó un poder casi infinito y se complementó con los mundos circundantes, luchando contra el sol dorado en constante erosión. Aunque estaban perdiendo, más o menos habían jugado un papel en el retraso del tiempo. La presión aumentaba paso a paso. Lui obviamente sabía que no le quedaba mucho tiempo. Incluso podría decirse que iba a morir. Por lo tanto, en un momento tan crítico, no se apiadaría de nada de su poder. Solo apretaba, apretaba y apretaba locamente. Estaba decidido a matar a Lu Qin. Al mismo tiempo, del lado de Lu Qin, cuanto más se erosionaba su mundo interior, menos poder podía movilizar. La velocidad a la que se estaba erosionando el mundo entero también sería más rápida. Al final, su mundo interior solo quedó con una pieza muy, muy pequeña donde estaba el pez Taiki. Lu Qin ya se sentía un poco desesperado. Realmente no podría pasar la última parte. Sin embargo, en este momento, toda la presión desapareció. Capítulo 503. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Ie Fan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Ie Fan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo.
A pesar de que era un transmigrador, sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Ie Fan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Ie Fan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador, sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Ie Fan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Ie Fan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador, sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. Anuncios de Put Future. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora.
Era demasiado tarde. El rostro de Yefan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Yefan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Yefan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Yefan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Yefan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Yefan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo.
Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Yefan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Anuncios de Put Future. Era demasiado tarde. El rostro de Yefan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Yefan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Yefan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Yefan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Yefan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, debo estar loco. ¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Yefan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Yefan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Yefan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. China, un pequeño pueblo al pie del monte Tai. Gritos de pánico y conmoción surgieron uno tras otro, como si hubieran visto a un extraterrestre. De hecho, esto fue aún más impactante que ver extraterrestres. Oh, Dios mío, 9 dragones tirando del ataúd. Loco, debo estar loco.
¿Cómo puede haber dragones en el mundo? Dios mío, qué bueno que no subimos a la montaña. ¿Viste las noticias? Apareció un altar en el monte Tai, y una gran parte de él fue aplastado por el ataúd tirado por 9 dragones. Esos jóvenes probablemente estén muertos. En una casa de techo plano en el pequeño pueblo. La expresión en el rostro de Ie Fan en este momento era simplemente rica hasta el extremo. Ataúd tirado por Nine Dragons, ataúd tirado por Nine Dragons. FCK, en realidad es ese mundo. En realidad transmigré a ese mundo. Atónito, conmocionado y molesto, todo tipo de expresiones aparecieron en el rostro de Ie Fan. Detestable. Si hubiera sabido que este era el mundo de Za, habría tomado este viaje e ido a la galaxia de la Osa Mayor con el futuro emperador celestial, tú. Pero ahora. Era demasiado tarde. El rostro de Ie Fan estaba pálido y se recostó en su silla con una sonrisa amarga. Así es la vida. Maldita sea, dejarme transmigrar una vez, solo para dejarme vivir una vida ordinaria. No estoy dispuesto. Ie Fan miró hacia el cielo y suspiró. Su nombre tenía la misma pronunciación que el futuro emperador celestial, pero a partir de este momento, la brecha entre los dos solo se haría más y más grande, hasta que ni siquiera fuera digno de admirarlo. A pesar de que era un transmigrador. Sin el dedo dorado, la única oportunidad de pisar el camino de la inmortalidad estaba justo frente a él, pero se fue volando. 504 Capítulo 4. ¿Has encontrado al padre? Aún no. Se ha buscado en todo Danzhou, pero no podemos encontrar nada. ¿Tampoco hay rastro de Qin Shan? No, no lo hago. Guay. Esta conversación ocurrió entre Lu Chaoxi y Lu Mingchao. Había pasado un mes desde la batalla devastadora que atrajo la atención de casi todos en el mundo del cultivo. En la segunda mitad de la batalla, Lu Qin y Qin Shan se perseguían. El campo de batalla era muy grande. Además, la intensidad de la batalla entre los dos nunca había disminuido. La gente común ni siquiera podía acercarse para ver la batalla, y mucho menos participar. Sin embargo, aún así, en el último momento, cuando un área bastante grande se volvió dorada, todos pudieron verlo claramente sin acercarse demasiado. El área que cubría la luz dorada era simplemente demasiado grande. Además, nadie podía entrar. En cuanto a Lan Nuoxin, a quien se le ordenó seguir la luz dorada, tuvo mucha mala suerte. Cuando apareció la luz dorada, quedó atrapado dentro de ella. Después de eso, nadie lo había vuelto a ver. Después de que la luz dorada se retiró, todo dentro del área cubierta por la luz dorada parecía haber permanecido igual, pero al mismo tiempo, también parecía ser diferente. Todas las personas que habían quedado atrapadas dentro habían desaparecido. Sin embargo, algunas otras criaturas, como insectos, gatos, perros y plantas, aún estaban intactas. Por supuesto, nunca antes habían visto tal poder. En realidad, los espectadores no pudieron entender toda la batalla entre Lu Qin y Qin Shan. Sin embargo, todavía podía adivinar la luz dorada que había cubierto miles de kilómetros. A través de algunos libros antiguos que alguna vez fueron considerados como mitos y leyendas, sospecharon que era un poder que solo los cultivadores del reino Dongsu podían dominar. Si era cierto, entonces el nivel de esta batalla era demasiado alto. Por supuesto, estas cosas eran importantes, pero no eran las más importantes. Ya fuera para la gente de Qin o para los muchos ejércitos aliados en la parte oriental del mundo de cultivo, lo más importante era, por supuesto, confirmar quién había ganado la guerra trascendental. Después de esa gran batalla, Lu Qin y Qin Shan habían desaparecido. La luz dorada que parecía pertenecer a un perspicaz experto en el reino del vacío solo duró aproximadamente un día antes de desaparecer. Fue solo en este momento que los cultivadores ordinarios de ambos lados se atrevieron a entrar. Sin embargo, sin importar quién fuera, nadie pudo encontrar ningún rastro de estos dos mejores expertos en el mundo. Por lo tanto, lo más vergonzoso ahora era que no sabían quién había ganado la batalla al final. Sin embargo, el impacto de este incidente fue demasiado grande. Al principio, ambos lados todavía se estaban conteniendo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo lentamente y Lu Qin y Qin Shan no aparecían, los líderes de ambos lados comenzaron a entrar en pánico. Comenzaron a enviar un gran número de personas, incluido un número considerable de cultivadores de Dharma, para buscar en el área. Las dos partes ya estaban en un estado hostil. Con tanta gente moviéndose en la misma zona, era inevitable que hubiera un número considerable de conflictos. Por supuesto, en este conflicto, el reino Yan tenía la ventaja.
Del lado del ejército Ian, en términos de expertos en aviones Dharma, ya habían superado a la gente de Qin. En la batalla anterior, la gente de Qin había perdido muchas fuerzas de combate de alto nivel. Esto fue especialmente así cuando estaban en Luohu. Lu Qin personalmente hizo un movimiento y provocó que la gente de Qin perdiera 5 Dharma Laksanas. Este fue un gran golpe. Sin embargo, a pesar de que estaban en desventaja, la gente de Qin no se dio por vencida en la búsqueda. Después de analizar el comportamiento de la otra parte, el lado del país Ian también pudo decir que eran iguales a ellos. No habían encontrado a Qin Shang. Esta noticia los hizo sentir más a gusto. Ahora, tenían una gran ventaja. Sin embargo, esta ventaja no fue muy útil. Mientras Qin Shang estuviera vivo, ¿cuál era el punto de tener tantos cultivadores de Dharma de su lado? La actuación de Lu Qin en la ciudad de Rodu fue suficiente para saberlo. Con la fuerza de los dos, no tenía sentido, sin importar cuántos poderes de Dharma tuvieran. Los niveles superiores del reino Ian finalmente tomaron una decisión después de una discusión. No importa qué, tenía que hacer lo mejor que pudiera y dejarlo en manos del destino. Después de unir las fuerzas de muchos países, una vez más lanzaron un ataque contra el país de Qin. Por supuesto, la búsqueda del área donde habían luchado Lu Qin y Qin Shan continuaría. Lu Qin no sabía en qué estado se encontraba. Anuncios de Put Future. Debería haber ganado la batalla anterior. En el momento final, la ley de Dios Rey no debería poder aguantar más. De lo contrario, en circunstancias normales, no había motivo para que dejara de atacar cuando estaba a punto de acabar con él. Definitivamente elegiría aplastar el núcleo del mundo interior de Lu Qin. En ese caso, Lu Qin realmente estaría muerto. No había ninguna razón para que él sobreviviera. Sin embargo, no lo hizo. Justo cuando estaba a punto de colapsar, el mundo interior de God King Lao se disipó de inmediato. Era obvio que no podía soportar el rechazo de la voluntad del mundo y estaba acabado. Sin embargo, aunque Lu Qin había ganado, el precio que tuvo que pagar fue demasiado alto. Después de que terminó la batalla, ya no podía sentir la existencia de su cuerpo. Lu Qin solo logró comprender su estado actual después de pasar un tiempo. Su cuerpo físico probablemente estaba acabado. Había sido completamente eliminado por la ley del Rey Dios. Incluso su alma divina fue severamente dañada. Lo único que le quedaba era su mundo interior. O más bien, era el 1% del mundo interior. Su mundo interior solo quedó con esta pequeña pieza en el núcleo, que era donde estaba el pez Taiki. No había nada más. Lo que fue aún más exagerado fue que Lu Qin no podía moverse en absoluto. Solo le quedó la existencia de un mundo interior conceptual. Después del pánico inicial, Lu Qin comenzó a pensar en cómo podría resolver la situación en la que se encontraba actualmente. Realmente había una manera. Su escritura de Taishan había sido de gran ayuda en este momento. Esto fue especialmente cierto para el libro de la creación inmemorial, que estaba contenido en las escrituras de Taishan. Lu Qin podría usar esto para reconstruir su cuerpo físico. La técnica del antiguo dios fantasma podría ayudarlo a reparar su alma severamente dañada. Sin embargo, debido a sus graves lesiones, el proceso de recuperación sería muy lento. Pero pase lo que pase, Lu Qin tenía que estar contento. Para ser honesto, al principio, cuando descubrió que su cuerpo físico había sido completamente aniquilado, su alma divina se había disipado en más de la mitad y solo quedaba el 1% de su mundo interior, estaba realmente asustado. En circunstancias normales, uno definitivamente moriría en tal situación. Pero afortunadamente, fue lo suficientemente bueno como para poder salvarlo. Sin embargo, después de pasar algún tiempo reparando su condición, Lu Qin tuvo que enfrentar otro problema problemático. No tuvo suficiente tiempo para revivir. Él no tenía un cuerpo físico ahora. Trató de usar la función de teletransportación del sistema, pero recibió una advertencia. Error de cuerpo de los detectado, jaja. Detecté que el alma del anfitrión está incompleta. Detectó que el mundo interior del anfitrión está incompleto. Advertencia. En las circunstancias actuales, activar la función de teletransportación tendrá consecuencias impredecibles. ¿Desea continuar? Esta advertencia inmediatamente hizo que Lu Qin disipara sus pensamientos. El riesgo era demasiado grande. Su cuerpo físico y su alma divina estaban siendo reconstruidos. Su mundo interior también estaba siendo reparado. En este caso, si hubiera algún accidente durante la teletransportación, como que solo se devolviera el cuerpo físico o el mundo interior, todo terminaría. Lu Qin preferiría pagar un precio más alto que correr ese riesgo. Este precio fue el artículo de intercambio de resurrección de 3 meses que Lu Qin estaba preparado para usar en sí mismo.
Cuando expirara, lo cambiaría por el artículo de intercambio de resurrección de 3 años que había ahorrado. 3 años deberían ser apenas suficientes, ¿verdad? Esto fue lo que pensó Lu Qing. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no había necesidad de eso. La cuenta regresiva para su resurrección dejó de caer. Anuncios de Put Future. Rápidamente se dio cuenta de por qué. Quizás, el reino Ian ya había ocupado el lugar donde él y Qin Shan estaban peleando. Esto era muy posible. Aparte de Qin Shan y él mismo, la fuerza actual del país Qin definitivamente no era rival para el país Ian. Durante el período de tiempo en que él y Qin Shan estaban desaparecidos, Chaoxi y el resto no holgazanearon. Continuaron luchando contra el país de Qin como estaba planeado. Cuando conquistaron su propio territorio, con un poco más de tiempo y un control más fuerte, naturalmente se convertiría en un territorio que el clan podría controlar. De acuerdo con el efecto de que el nivel de su clan se elevó a 7 estrellas, no necesitaba la pestaña de intercambio de resurrección cuando se movía dentro del territorio controlado por el clan. Esta fue una gran ganancia. Dado que ese era el caso, no había necesidad de que Lu Qing estuviera ansioso por un éxito rápido. Naturalmente, salvó la opción de intercambio de resurrección de 3 años. Podía recuperar su condición a gusto y recuperarse lentamente. No había necesidad de apresurarse. Pasaron algunos años a toda prisa, y el país de Qin se retiró derrotado. El país de Shu ya se había rendido y no podían ver ninguna esperanza de victoria. Por otro lado, la gente de Qin no se rindió tan rápido. A pesar de que habían sufrido algunas pérdidas más y perdido mucho poder, todavía no se rindieron. Según la información que había recibido, la ortodoxia estaba actualmente a cargo de los asuntos militares y políticos del país de Qin. Insistieron en resistir. Por supuesto, no podría vencerlos si los peleara de frente. El estado de Qin era como el estado de Liang y el estado de Jin. Reunieron todas las fuerzas que pudieron reunir en la capital y defendieron hasta la muerte. Para la mayoría de la gente de Qin, esta era una escena que nunca habían imaginado. En los últimos años, fueron ellos quienes trataron a otros países de la misma manera, lo que obligó a Jin y Liang a reunir todas sus fuerzas para defender su capital. Ahora, les estaba pasando la misma situación. Sin embargo, dado que la mayoría de los países harían esa elección frente al peligro, demostró que la situación era realmente peligrosa y también era un método muy efectivo. A los pies de Chang'an, la alianza de muchas naciones celestiales, encabezada por el reino de Ian, tenía un gran ejército y muchos expertos en el escenario del Dharma. Sin embargo, realmente no pudieron hacerle nada a la gente de Qin, que estaba decidida a defender la ciudad. No importa cuán débil fuera el Gran Qin, incluso si solo le quedaba su ciudad capital, todavía tenía una fundación. Un camello hambriento era todavía más grande que un caballo. 5 o 6 Dharma Laksanas aún podrían mostrarse en Chang'an. Se podría decir que la herencia espiritual de Chang'an es la más fuerte por debajo del nivel 7, y el rango de la herencia espiritual era muy grande. Además, al gran culto imperial Qin no le faltaron otros métodos prácticos que potenciar su espíritu de lucha. Algunas tecnologías únicas de God Realm hicieron que la defensa de la ciudad fuera más fuerte de lo esperado. Para la gente de Qin, definitivamente no eran lo suficientemente fuertes para luchar en la naturaleza. Incluso podrían ser eliminados después de una ola de batalla. Pero defender la ciudad no fue un gran problema. Aunque el emperador, Lu Chaoxi, había venido personalmente al campo de batalla, el comandante de la batalla seguía siendo Wei Yun. El antepasado de Wei Yun fue el más experimentado aquí, y su fuerza individual también fue la más fuerte en el ejército de la alianza. Definitivamente sería el comandante. Sin embargo, incluso ella no podía hacer nada al respecto. Habían organizado muchos ataques fuertes, pero nunca habían podido derribarlo. Sin embargo, no podían dejar que la gente de Qin se fuera así. Por lo tanto, el plan del ejército de la alianza era rodear a Chang'an. Ocupar las otras venas espirituales alrededor para que el ejército pueda rotarlas y repararlas. Los expertos en aviones Dharma de alto nivel también tuvieron la oportunidad y el tiempo de turnarse para recuperarse, pero la mayor parte de su poder definitivamente se colocaría fuera de Chang'an. Después de todo, sin importar que, todavía había más de 5 adeptos al Dharma en el país de Qin. Hablando objetivamente, todavía tenían la capacidad de contraatacar. Además, para defender Chang'an de manera más estable, el estado de Qin había movilizado a casi todas las fuerzas de combate restantes en el país, especialmente a los cultivadores de alto nivel. Y esta situación, naturalmente, hizo que la vasta tierra del país de Qin se volviera extremadamente débil. El ejército de la alianza solo necesitaba enviar una pequeña parte de sus fuerzas.
Ni siquiera necesitaban enviar adeptos del Dharma. Solo necesitaban unos pocos cultivadores de almas nacientes para liderar las tropas. Esto fue suficiente para lograr muchos resultados. En unos pocos años, la ciudad de Chang'an todavía estaba bien, pero todo el estado de Qin había sido ocupado por las fuerzas de la coalición. Esto también significó que el estado de Qin ya no tenía ningún potencial de guerra del que hablar. La única fuerza que les quedaba era los 70.000 a 80.000 cultivadores en Chang'an y algunos Dharma Laksanas. El asedio continuó. De acuerdo con la forma convencional de pensar, el país Qin definitivamente estaría terminado. El ejército de la Alianza ya había tomado el control del mundo entero. Podrían continuar asediando el mundo durante décadas, o incluso siglos. El mundo entero era su respaldo, y podían aguantar. Sin embargo, es posible que no pueda durar tanto en la fortaleza de Chang'an. Además, en la guerra en curso, hubo bajas. Si lo arrastraban lentamente, la ciudad caería algún día. 505 La dinastía celestial. En cierto sentido, las fuerzas aliadas ya podrían considerarse vencedoras de la guerra. Después de todo, si la situación actual continuara, la fortaleza de Chang'an sería derrotada sin duda. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo lograran todo. Sin embargo, aún así, todo el ejército de la Alianza no sintió mucha alegría por la victoria. Al mismo tiempo, la atmósfera en la fortaleza de Chang'an, que debería haber sido muy desesperada, no era buena, pero no había llegado al punto de renunciar a la resistencia. La razón de esto fue, por supuesto, que ninguno de los bandos podía estar seguro del resultado de la batalla entre Lu Qin y Qin Shang. No podían estar seguros de si ambos habían perecido juntos. La gente de Qin todavía pensaba que si Qin Shang ganaba, una vez que regresara el emperador del Gran Qin, todas las dificultades frente a ellos se revertirían. Esta fue también la razón fundamental por la que insistieron en seguir resistiendo. Al mismo tiempo, el ejército de la Alianza también estaba preocupado por esto. Pero los días tenían que continuar, y la guerra tenía que continuar. Por lo tanto, el ejército de la Alianza continuó asediando a Chang'an. Pero al mismo tiempo, la corte imperial del país Yan también comenzó a operar a gran velocidad. En esta guerra, el ejército de la Alianza fue sin duda el ganador, antes de que apareciera el Imperio Qin. En el ejército de la Alianza, el reino Yan fue sin duda el líder. No había necesidad de mencionar todo el mundo de cultivo del este. El reino Wei y el reino Wu ya se habían ido. Sus territorios estaban ahora todos bajo la bandera del reino Yan. El reino Qi todavía existía, pero el emperador del reino Qi también se apellidaba Lu. Era cierto que las familias reales de Jin y Liang aún existían, pero estos dos países fueron salvados por el país de Yan después de que estuvieron al borde de la destrucción. Especialmente en el país de Liang, la capital y la mayor parte de su territorio fueron tomados por la gente de Qin en poco tiempo. Al final, fue la gente de Yan quien los devolvió. En el sur, el país Yan aceptó la rendición del país Shu. El estado Chu era relativamente independiente en todos los aspectos. Sin embargo, bajo la tendencia general, les era imposible hacer olas. En tales circunstancias, en todo el mundo de cultivo, a excepción de Chang'an, que no había sido conquistado, el reino Yan o la familia Lu tenían la última palabra. Después de la era de la antigüedad y antes de la era de las 9 naciones, hubo un gran imperio Zhou. El gran imperio Zhou fue claramente registrado. Era una gran dinastía que una vez unificó todo el mundo del cultivo. Las llamadas 9 naciones se construyeron sobre los cadáveres del gran imperio Zhou después de su colapso. Lu Chaoxi también tenía un plan en mente. Quería establecer un orden que gobernara a todo el mundo de cultivo. El clan Lu sería, por supuesto, el gobernante de esta orden. Este plan fue, en esencia, una solicitud de su padre, Lu Qin. Conocía la ambición de su padre desde hacía mucho tiempo. En ese momento, todavía sospechaba mucho de si esto podría ser un pueblo. Después de todo, la era de los 9 imperios había durado tanto tiempo. ¿Cómo podría ser tan fácil unificar los 9 imperios? Sin embargo, en este punto, no había duda de que este asunto había cumplido con las condiciones objetivas. Lo único que quedaba era ejecutarlo. Aunque todavía había peligros ocultos, como que Qin Shang no muriera y que Lu Qin fuera derrotado, no hubo noticias de ellos durante muchos años. De hecho, muchos cultivadores de nivel inferior se inclinaron a creer que Lu Qin y Qin Shang, los dos principales cultivadores que conmocionaron al mundo, ya habían muerto en esa batalla. Por supuesto, Lu Chaoxi no lo creía. Siempre había insistido en que su padre sería el que ganaría la batalla. Por lo tanto, el plan del Gran Imperio todavía estaba procediendo de manera ordenada. Definitivamente fue inapropiado ejecutarlo de inmediato.
Después de todo, todavía era una época de guerra y había que mantener la alianza. Tendría una mala influencia si reemplazaran a Jin y Liang. Esto podría causar que el estado Chu, que todavía tenía su poder gobernante y el ejército en el sur, estuviera en desacuerdo entre sí. También era muy probable que algunas fuerzas locales de los dos países resistieran. Además, para establecer un gran imperio y gobernar, uno no necesariamente tenía que anexarse a otros países. Lu Chaoxi estaba considerando un método más suave y efectivo. Planeaba establecer otra unión del Emperador Celestial en la Nación Celestial, y tomaría el puesto del Emperador Celestial. El Emperador Inmortal tenía la autoridad para gobernar todos los territorios de las 9 naciones. Cada país aún podría existir, pero la política de cada país debía ser arreglada por el Emperador Inmortal. Incluso el reemplazo del trono del emperador necesitaba el permiso del Emperador Inmortal. Por supuesto, incluso como Emperador Celestial, no podía arreglar todo en el mundo por sí mismo. También necesitaba su propia estructura administrativa. Esta fue la llamada Conferencia del Emperador Celestial, o Dinastía Celestial. La relación de la dinastía celestial con las cortes imperiales de los distintos países era similar a la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Anuncios de Put Future. La dinastía celestial, naturalmente, solo sería responsable del emperador celestial. En cuanto a las cortes imperiales de cada país, en teoría, existía un sistema de doble responsabilidad. Por un lado, tenían que ser responsables de los emperadores de los distintos países. Por otro lado, también tenían que escuchar las órdenes de la dinastía celestial. Sin embargo, era imposible que este sistema de dos vías fuera justo. Lu Chaoxi no haría justo este sistema. Especialmente después de la guerra, cuando el país de Ian aplastó por completo a los demás países en términos de influencia y fuerza, quiso imprimir profundamente este sistema de dos vías con la marca de la dinastía celestial. El primer paso fue convertir a los emperadores de los reinos celestiales en puros jefes de estado, sin asumir demasiadas tareas directas. Después de eso, se convertirían lentamente en mascotas y, desde el punto de vista del sistema, no podrían interferir con la política nacional específica. En este punto, estaba casi terminado. En el futuro, tendría que ver cómo reaccionarían las familias reales de los distintos países y cómo se implementaría el sistema. Si todavía estaba bien, entonces continuaría así. Si eso no funcionaba, simplemente podría disolver las familias reales de los distintos países y conservar solo los gobiernos locales. Por supuesto, este era un plan a largo plazo. Sin embargo, todos sus objetivos a largo plazo tenían que ponerse en marcha a partir de ahora y avanzar paso a paso. De hecho, la batalla aún no había terminado. Mientras el ejército se reunía en el frente, los burócratas en la retaguardia no estaban ociosos. También habían recibido los pedidos correspondientes y habían comenzado a estar ocupados. De hecho, estaban incluso más ocupados que los del frente. En primer lugar, dado que querían expandir la influencia de la dinastía tanto como fuera posible, era muy importante llenar las cortes imperiales de todos los países con gente del país Ian. Ahora, había una muy buena oportunidad. En Jin y Liang, debido a la guerra anterior, sus sistemas políticos fueron severamente dañados. Ahora, su territorio había sido básicamente recuperado y había que reconstruir el sistema administrativo correspondiente. Al mismo tiempo, también tendrían que asumir la responsabilidad de abastecer a la primera línea. En este momento, podrían usar la excusa de ayudar a los dos países a reconstruir sus sistemas administrativos y agregar una gran cantidad de burócratas Ian maduros. Al mismo tiempo, también podían elegir algunos funcionarios locales que fueran amigos del reino Ian. En resumen, un gobierno tan reconstruido debe estar muy cerca del reino Ian. Además, también podría comenzar a construir el marco para la dinastía celestial. Lu Chaoxi había establecido un consejo administrativo en tiempos de guerra. En nombre de la guerra, manejaría todos los asuntos del ejército de la alianza. Por supuesto, la mayoría de los miembros que tomaban decisiones eran del país de Ian. Sin embargo, también había absorbido a las élites y expertos de otros países hasta cierto punto, por lo que los altos mandos nominales del ejército de la alianza serían más prácticos. Por supuesto, en esencia, esta era definitivamente la decisión del reino Ian. Durante esta reunión administrativa en tiempos de guerra, Lu Chaoxi ya había comenzado a aprovechar esta oportunidad para interferir directamente con la gestión política de los distintos países. Por el momento, no quería provocar a Chu Country. Sin embargo, interferiría con el país Jin, el país Liang y el país Shu rendido.
La razón por la que no declararon la victoria durante tanto tiempo fue porque la fortaleza de Chang'an aún no había sido derribada y no se habían descubierto las huellas de Qin Shan o Lu Qin. Fue difícil determinar el víctor final. Aparte de eso, también fue posible usar las condiciones especiales durante la guerra para establecer el marco y la fundación de la dinastía celestial a través de reuniones y administración temporal. Hacer tal cosa en nombre de la guerra durante una guerra era mucho más conveniente que ejecutarla directamente después de lograr la paz completa. La guerra bajo la ciudad de Chang'an se había vuelto más formal que contenido después de mucho tiempo. Todos sabían que Chang'an no sería derribado en poco tiempo. Además, la batalla aquí no tuvo mucha influencia en la situación general. Sin embargo, la guerra aún estaba en curso. Lu Chaoxi no estaba retrasando el final de la guerra por completo porque quería construir la dinastía celestial. Por lo tanto, la guerra continuaba fuera de Chang'an. Había muchos cañones para romper formaciones y disparaban casi todo el tiempo. De vez en cuando, incluso organizaban una ofensiva relativamente grande. Primero, todos los cañones que rompen formaciones se reunirían y dispararían salvajemente. Luego, una gran cantidad de cultivadores de alto nivel liderarían los equipos. Incluso habría cultivadores de aviones Dharma que liderarían a los equipos para atacar. Tal guerra a menudo causaría la muerte de algunos cultivadores en Chang'an. Anuncios de Put Future. Este precio tenía que ser pagado. Bajo un ataque tan fuerte, toda la formación protectora tenía que ser controlada por alguien. Además, bajo una presión tan fuerte, la vena espiritual tuvo que soportar la mayor parte del costo de la formación. Sin embargo, los cultivadores del estado de Qin que controlaban la formación también tuvieron que asumir una parte del costo. Naturalmente, algunas personas morirían a causa de esto. Este tipo de lesión y muerte generalmente se concentraba en los cultivadores de nivel medio y bajo. Mientras no saliera un cultivador de alto nivel, no estaría terminado. Por supuesto, el lado atacante también sufriría algunas pérdidas. Pero esa fue la diferencia entre los dos lados. Este nivel de bajas era algo que el ejército de la Alianza podía soportar. Sus bajas serían repuestas rápidamente desde la retaguardia. Esto fue especialmente cierto para los cultivadores de bajo nivel. En una situación en la que casi todo el mundo del cultivo estaba presente, había tantos como querían. Después de que se desbloqueó el bloqueo mundial, el costo de entrenar a los cultivadores de bajo nivel fue incluso más bajo que antes. Incluso el costo de entrenar a un cultivador de construcción de cimientos no era alto. Sin embargo, la misma situación en la fortaleza de Chang'an sería un gran problema. El punto más importante era que no tenían suficientes personas. No importa cuán altos y poderosos fueran los cultivadores, y cuánto consideraran a los mortales como hormigas, nacieron, en esencia, de un grupo de mortales. Incluso si muchas de las cerraduras del mundo estuvieran abiertas, la probabilidad de que los mortales tuvieran raíces espirituales había aumentado considerablemente. Al mismo tiempo, las personas con 5 o 4 raíces espirituales eran originalmente talentos de muy bajo nivel y no tenían ningún valor en cultivarlos. También fue más fácil para ellos convertirse en cultivadores e incluso lograr logros más altos. ¿Pero qué podía hacer? Muchas de las cerraduras del mundo se habían desbloqueado, pero no todas se habían desbloqueado por completo. En esencia, todavía era raro que los mortales tuvieran cultivadores potenciales que pudieran cultivar. Aunque Chang'an era enorme, ¿cómo podía compararse con todo el mundo exterior? Además, se tuvo que suministrar una gran cantidad de recursos para la guerra. Los que podían conservarse como recursos para los cultivadores eran aún más raros. Todo tipo de malas situaciones se acumularon, lo que hizo muy difícil para los cultivadores en Chang'an reponer sus pérdidas. Aunque no era hasta el punto de que una muerte significaba una menos, era casi lo mismo. Esto fue especialmente cierto para los cultivadores de nivel medio a alto. Habían estado luchando en ese entorno durante varios años. Por el momento, no parecía ser un gran problema. Sin embargo, no había duda de que a medida que pasaba el tiempo, podrían resistir durante 10 o 20 años, pero el ejército de la Alianza podría convertir completamente este tipo de asedio en uno permanente. El ejército de la Alianza podría aguantar todo el tiempo que quisiera, pero la gente de Qin, con la ciudad de Chang'an detrás de ellos, podrían aguantar otros 50 años. ¿100 años? Tarde o temprano, no sería capaz de soportarlo. Volviendo al presente, este ataque también era una rutina. La persona que dirigía el equipo era Lu Weiwen. Después del fuego de los cañones y el bombardeo concentrado de los cañones que rompen formaciones, el ejército de 10.000 hombres dirigido por Lu Mingchao lanzó un ataque directo.
Aparte de ella, todos los cultivadores formaron la matriz correspondiente. Reunieron la fuerza de todos y comenzaron a lanzar varios hechizos contra el conjunto protector de la fortaleza de Chang'an. Lu Weiwen también desató su propio cuerpo del arma. La espada de platino Qi, con un aura aterradora y un impulso que podía atravesarlo todo, atacó a la gran formación Chang'an. Todo el impulso parecía bastante feroz. Sin embargo, todos sabían que esto se había convertido casi en un simulacro diario. En circunstancias normales, todos se reunirían y pelearían durante casi un día y una noche. Cuando estuvieran casi exhaustos, naturalmente se retirarían. En cierto sentido, también era una forma de capacitar a los cultivadores al reclutar algunos cultivadores de todo el país y realizar tal simulacro. En cualquier caso, la tasa de bajas fue muy baja y fue una verdadera batalla con un ejército grande. Fue muy bueno hacer uso de esta oportunidad. Incluso la propia Lu Weiwen pensó eso. Siempre había sido una persona con una fuerte voluntad de lucha y un aura elevada. Sin embargo, el problema era que ella había experimentado esta situación demasiadas veces. Naturalmente, ella estaba un poco insensible a eso. Sin embargo, después de jugar durante casi medio día, de repente sintió que Jing Ying era un poco diferente esta vez. 506 capítulo. El verdadero nombre de Xiaoyue era Zhou Qinyue, el campus Bell del departamento chino de la Universidad de Chengdu. Ella había crecido con Jian Qingran y eran muy cercanos. Después de graduarse, Zhou Qinyue se fue a trabajar a otra ciudad y rara vez se veían. Y recientemente, Zhou Qinyue fue transferido a una sucursal en la capital sagrada. Zhou Qinyue tomó la mano de Jian Qingran y dijo con seriedad: Qingran, creo que debes considerar seriamente mi opinión. Eres tan excepcional. Su Chen no es lo suficientemente bueno para ti. Al escuchar esto, la expresión de Jian Qingran se volvió aún más insatisfecha. Xiaoyue. Su Chen era muy poderoso. No digas eso de él. Fue realmente muy sobresaliente. Es cierto. Zhou Qinyue miró impotente a su buena hermana y no pudo evitar suspirar en su corazón. De hecho, las personas enamoradas tienen una inteligencia casi nula. No importa cómo lo mires, este Su Chen es solo un niño bonito. ¿Cómo se convirtió en una persona tan destacada? Aunque Tal Chen era un poco guapo, en la sociedad actual, ¿podría usarse la belleza como alimento? Zhou Qinyue se sentó junto a Jian Qingran y dijo con calma: Qingran, no hablemos de otras cosas. ¿Tus padres están de acuerdo con tu relación? Tan pronto como Zhou Qinyue dijo esto, Jian Qingran de repente se quedó en silencio. Al ver esto, las cejas de Zhou Qinyue se crisparon. Qingran, has estado viviendo con él durante 3 años. ¿No me digas que tus padres no lo saben? Zhou Qinyue se quedó sin palabras. Jian Qingran no era estúpido. Esto fue simplemente estúpido. No solo cuidó de Tal Chen todos los días, sino que incluso hizo que Tal Chen tomara una pastilla blanca durante 3 años. Zhou Qinyue se quedó sin palabras. Hermana, eres la escuela Bell. La belleza de la escuela. La diosa de más de 10.000 estudiantes varones de la Universidad de la capital sagrada, Yingluo. Si esta noticia fuera escuchada por los estudiantes varones de la Universidad de la Santa Capital, la azotea probablemente estaría llena. La voz de Zhou Qinyue era un poco fuerte en este momento, muchas personas a su alrededor la habían escuchado. Cuando las personas a su alrededor escucharon las palabras de Zhou Qinyue, no pudieron evitar volver la cabeza. 3 años de convivencia. ¿Mamá y papá todavía no lo saben? Esto fue interesante. Pero cuando pensaron en esto, todos suspiraron en sus corazones. Estaría bien si se casaran en el futuro. Si no lo hicieran, probablemente habría otra persona en el mundo que se haría cargo. Tonterías, convivir durante 3 años antes de juntarse con otra persona, ¿no fue la otra parte la que se hizo cargo? En este momento, todos tenían el mismo pensamiento en sus mentes. Tenía que echar un buen vistazo a cómo se veía esta chica. Él no podría apoderarse de ella en el futuro. Justo cuando todos estaban pensando en esto, sus ojos ya estaban puestos en Jian Qingran. Cuando la multitud vio a Jian Qingran, las burlas en sus rostros se detuvieron de repente. Cuando vieron la expresión lamentable de Jian Qingran, sus pupilas se encogieron de repente. Su rostro no pudo evitar ponerse rojo. FCK. ¿Qué era este sentimiento? Parece ser Jingluo. En secundaria y preparatoria. Esta es la primera vez que me enamoro de una chica. Mierda santa. Esta chica era demasiado guapa. Es mi tipo, Jingluo. Debido a que Jian Qingran y Zhou Qinyue estaban sentados en un lugar relativamente remoto, nadie les prestó mucha atención al principio. Ahora que se sintieron atraídos por la voz de Zhou Qinyue, vieron a Jian Qingran que estaba conmocionado.
La multitud miró a Jian Qingran y no podía quitarle los ojos de encima. Después de un tiempo, todos finalmente se dieron cuenta de que habían perdido la compostura. Rápidamente fingieron toser, luego bajaron la cabeza y bebieron su café. Sin embargo, todavía podía mirar a Jian Qingran de vez en cuando. Cuando vieron a Jian Qingran, los pensamientos de todos cambiaron. Solo habían vivido juntos durante 3 años. ¿Cuál es el problema? Si le gusto, seré feliz incluso si el niño no es mío, Yingluo. ¿Cuándo debo tomar el relevo? Lo haré. No peleen conmigo por esto. La multitud miró furtivamente a Jian Qingran, sintiéndose emocionada. ¿Asumir la oferta de la diosa, podría llamarse a eso hacerse cargo? Esto era amor. ¿Lo entiendes? Zhou Qinyue no notó las miradas de las personas a su alrededor. En cambio, continuó persuadiéndola, como tu buena hermana. No puedo dejar que saltes al pozo de fuego. Este Suchen no va a trabajar todos los días. Tú eres quien lo cuida todos los días, ¿sigue siendo un hombre? No solo no trabaja, sino que también usa tu salario para disfrutar de la vida en todas partes. Aprendió a nadar, tocar el piano e incluso jugó al golf para acercarse a su hermana. ¿Eres estúpido? En los últimos 3 años, no solo no ganó un solo centavo, incluso gastó su dinero todos los días. Este tipo de hombre, lo mantuvo para el año nuevo. Hermana, eres tan bonita y tan acomodada. ¿Por qué no buscas un hombre mejor? Al escuchar las palabras de Zhou Qinyue, la mayoría de las personas a su alrededor quedaron atónitas. ¿Qué está pasando? ¿El novio de esta linda chica fue apoyado por ella? ¿Y durante 3 años? Incluso sacó su salario para disfrutar de su vida. Estoy jodidamente estupefacto. Ella pensó que Jian Qingran estaba saliendo con un rico heredero de segunda generación. No esperaba que fuera un chico bonito. ¿Este tipo de persona no vivía de una mujer? Y lo que es más importante, este tipo de persona en realidad tenía novia. Además, era este tipo de novia la que era tan hermosa como un hada. Y una novia tan leal en eso. Maldito Yingluo. Tengo tanta envidia de Yingluo. Al pensar en esto, algunos de los jóvenes solteros en la escena no pudieron evitar apretar los puños. Miraron a Jian Qingran con una profunda adoración en sus ojos. ¿Sí? Mi diosa no puede ser tan humilde. Este chico lindo debe estar amenazándola, Yingluo, debe estarlo. Quiero proteger a la diosa. Unos cuantos jóvenes se pusieron de pie, planeando preguntar sobre la situación. Anuncios de Put Future. Antes de que los jóvenes pudieran hablar, Jian Qingran se puso de pie de repente. Yue. Su Chen fue muy sobresaliente. No permitiré que hables mal de él. Al escuchar esto, Zhou Qinyue no solo se quedó estupefacto, sino que incluso los pocos jóvenes que habían venido a defender la justicia también se quedaron estupefactos. De ninguna manera. ¿Mi diosa es una lamebotas? El verdadero nombre de Xiaoyue era Zhou Qinyue, el campus Bell del departamento chino de la Universidad de Chengdu. Ella había crecido con Jian Qingran y eran muy cercanos. Después de graduarse, Zhou Qinyue se fue a trabajar a otra ciudad y rara vez se veían. Y recientemente, Zhou Qinyue fue transferido a una sucursal en la capital sagrada. Zhou Qinyue tomó la mano de Jian Qingran y dijo con seriedad. Qingran, creo que debes considerar seriamente mi opinión. Eres tan excepcional. Su Chen no es lo suficientemente bueno para ti. Al escuchar esto, la expresión de Jian Qingran se volvió aún más insatisfecha. Xiaoyue. Su Chen era muy poderoso. No digas eso de él. Fue realmente muy sobresaliente. Es cierto. Zhou Qinyue miró impotente a su buena hermana y no pudo evitar suspirar en su corazón. De hecho, las personas enamoradas tienen una inteligencia casi nula. No importa cómo lo mires, este Su Chen es solo un niño bonito. ¿Cómo se convirtió en una persona tan destacada? Aunque Tal Chen era un poco guapo, en la sociedad actual, ¿podría usarse la belleza como alimento? Zhou Qinyue se sentó junto a Jian Qingran y dijo con calma. Qingran, no hablemos de otras cosas. ¿Tus padres están de acuerdo con tu relación? Tan pronto como Zhou Qinyue dijo esto, Jian Qingran de repente se quedó en silencio. Al ver esto, las cejas de Zhou Qinyue se crisparon. Qingran, has estado viviendo con él durante 3 años. No me digas que tus padres no lo saben. Zhou Qinyue se quedó sin palabras. Jian Qingran no era estúpido. Esto fue simplemente estúpido. No solo cuidó de Tal Chen todos los días, sino que incluso hizo que Tal Chen tomara una pastilla blanca durante 3 años. Zhou Qinyue se quedó sin palabras. Hermana, eres la escuela Bell. La belleza de la escuela. La diosa de más de 10.000 estudiantes varones de la Universidad de la capital sagrada, Yingluo.
Si esta noticia fuera escuchada por los estudiantes varones de la Universidad de la Santa Capital, la azotea probablemente estaría llena. La voz de Zhou Qingyue era un poco fuerte en este momento, muchas personas a su alrededor la habían escuchado. Cuando las personas a su alrededor escucharon las palabras de Zhou Qingyue, no pudieron evitar volver la cabeza. ¿3 años de convivencia? ¿Mamá y papá todavía no lo saben? Esto fue interesante. Pero cuando pensaron en esto, todos suspiraron en sus corazones. Estaría bien si se casaran en el futuro. Si no lo hicieran, probablemente habría otra persona en el mundo que se haría cargo. Tonterías, convivir durante 3 años antes de juntarse con otra persona, ¿no fue la otra parte la que se hizo cargo? En este momento, todos tenían el mismo pensamiento en sus mentes. Tenía que echar un buen vistazo a cómo se veía esta chica. Él no podría apoderarse de ella en el futuro. Justo cuando todos estaban pensando en esto, sus ojos ya estaban puestos en Jian Qingran. Cuando la multitud vio a Jian Qingran, las burlas en sus rostros se detuvieron de repente. Cuando vieron la expresión lamentable de Jian Qingran, sus pupilas se encogieron de repente. Su rostro no pudo evitar ponerse rojo. FCK. ¿Qué era este sentimiento? Parece ser Jingru. En secundaria y preparatoria. Esta es la primera vez que me enamoro de una chica. Mierda santa. Esta chica era demasiado guapa. Es mi tipo, Jingru. Debido a que Jian Qingran y Zhou Qingyue estaban sentados en un lugar relativamente remoto, nadie les prestó mucha atención al principio. Ahora que se sintieron atraídos por la voz de Zhou Qingyue, vieron a Jian Qingran que estaba conmocionado. La multitud miró a Jian Qingran y no podía quitarle los ojos de encima. Después de un tiempo, todos finalmente se dieron cuenta de que habían perdido la compostura. Rápidamente fingieron toser, luego bajaron la cabeza y bebieron su café. Sin embargo, todavía podía mirar a Jian Qingran de vez en cuando. Cuando vieron a Jian Qingran, los pensamientos de todos cambiaron. Solo habían vivido juntos durante 3 años. ¿Cuál es el problema? Si le gusto, seré feliz incluso si el niño no es mío, Jingru. ¿Cuándo debo tomar el relevo? Lo haré. No peleen conmigo por esto. La multitud miró furtivamente a Jian Qingran, sintiéndose emocionada. ¿Asumir la oferta de la diosa, podría llamarse a eso hacerse cargo? Esto era amor. ¿Lo entiendes? Zhou Qingyue no notó las miradas de las personas a su alrededor. En cambio, continuó persuadiéndola, como tu buena hermana. No puedo dejar que saltes al pozo de fuego. Este Suchen no va a trabajar todos los días. Tú eres quien lo cuida todos los días, ¿sigue siendo un hombre? No solo no trabaja, sino que también usa tu salario para disfrutar de la vida en todas partes. Aprendió a nadar, tocar el piano e incluso jugó al golf para acercarse a su hermana. ¿Eres estúpido? En los últimos 3 años, no solo no ganó un solo centavo, incluso gastó su dinero todos los días. Este tipo de hombre, lo mantuvo para el año nuevo. Hermana, eres tan bonita y tan acomodada. ¿Por qué no buscas un hombre mejor? Al escuchar las palabras de Zhou Qingyue, la mayoría de las personas a su alrededor quedaron atónitas. ¿Qué está pasando? ¿El novio de esta linda chica fue apoyado por ella? ¿Y durante 3 años? Incluso sacó su salario para disfrutar de su vida. Estoy jodidamente estupefacto. Ella pensó que Jian Qingran estaba saliendo con un rico heredero de segunda generación. No esperaba que fuera un chico bonito. ¿Este tipo de persona no vivía de una mujer? Y lo que es más importante, este tipo de persona en realidad tenía novia. Además, era este tipo de novia la que era tan hermosa como un hada. Y una novia tan leal en eso. Maldito Jingru. Tengo tanta envidia de Jingru. Al pensar en esto, algunos de los jóvenes solteros en la escena no pudieron evitar apretar los puños. Miraron a Jian Qingran con una profunda adoración en sus ojos. ¿Sí? Mi diosa no puede ser tan humilde. Este chico lindo debe estar amenazándola, Jingluo, debe estarlo. Quiero proteger a la diosa. Unos cuantos jóvenes se pusieron de pie, planeando preguntar sobre la situación. Antes de que los jóvenes pudieran hablar, Jian Qingran se puso de pie de repente. Anuncios de Put Future. Yue. Su Chen fue muy sobresaliente. No permitiré que hables mal de él. Al escuchar esto, Zhou Qingyue no solo se quedó estupefacto, sino que incluso los pocos jóvenes que habían venido a defender la justicia también se quedaron estupefactos. ¿De ninguna manera? ¿Mi diosa es una lamebotas? El verdadero nombre de Xiaoyue era Zhou Qingyue, el campus Bell del departamento chino de la Universidad de Chengdu. Ella había crecido con Jian Qingran y eran muy cercanos. Después de graduarse, Zhou Qingyue se fue a trabajar a otra ciudad y rara vez se veían.
Y recientemente, Zhou Qingyue fue transferido a una sucursal en la capital sagrada. Zhou Qingyue tomó la mano de Jiang Qingran y dijo con seriedad. Qingran, creo que debes considerar seriamente mi opinión. Eres tan excepcional. Su Chen no es lo suficientemente bueno para ti. Al escuchar esto, la expresión de Jiang Qingran se volvió aún más insatisfecha. Xiaoyue. Su Chen era muy poderoso. No digas eso de él. Fue realmente muy sobresaliente. Es cierto. Zhou Qingyue miró impotente a su buena hermana y no pudo evitar suspirar en su corazón. De hecho, las personas enamoradas tienen una inteligencia casi nula. No importa cómo lo mires, este Su Chen es solo un niño bonito. ¿Cómo se convirtió en una persona tan destacada? Aunque Tal Chen era un poco guapo, en la sociedad actual, ¿podría usarse la belleza como alimento? Zhou Qingyue se sentó junto a Jiang Qingran y dijo con calma. Qingran, no hablemos de otras cosas. ¿Tus padres están de acuerdo con tu relación? Tan pronto como Zhou Qingyue dijo esto, Jiang Qingran de repente se quedó en silencio. Al ver esto, las cejas de Zhou Qingyue se crisparon. Qingran, has estado viviendo con él durante 3 años. No me digas que tus padres no lo saben. Zhou Qingyue se quedó sin palabras. Jiang Qingran no era estúpido. Esto fue simplemente estúpido. No solo cuidó de Tal Chen todos los días, sino que incluso hizo que Tal Chen tomara una pastilla blanca durante 3 años. Zhou Qingyue se quedó sin palabras. Hermana, eres la escuela Bell. La belleza de la escuela. La diosa de más de 10.000 estudiantes varones de la Universidad de la capital sagrada, Yingluo. Si esta noticia fuera escuchada por los estudiantes varones de la Universidad de la Santa Capital, la azotea probablemente estaría llena. La voz de Zhou Qingyue era un poco fuerte en este momento, muchas personas a su alrededor la habían escuchado. Cuando las personas a su alrededor escucharon las palabras de Zhou Qingyue, no pudieron evitar volver la cabeza. 3 años de convivencia. ¿Mamá y papá todavía no lo saben? Esto fue interesante. Pero cuando pensaron en esto, todos suspiraron en sus corazones. Estaría bien si se casaran en el futuro. Si no lo hicieran, probablemente habría otra persona en el mundo que se haría cargo. Tonterías, convivir durante 3 años antes de juntarse con otra persona, ¿no fue la otra parte la que se hizo cargo? En este momento, todos tenían el mismo pensamiento en sus mentes. Tenía que echar un buen vistazo a cómo se veía esta chica. Él no podría apoderarse de ella en el futuro. Justo cuando todos estaban pensando en esto, sus ojos ya estaban puestos en Jiang Qingran. Cuando la multitud vio a Jiang Qingran, las burlas en sus rostros se detuvieron de repente. Cuando vieron la expresión lamentable de Jiang Qingran, sus pupilas se encogieron de repente. Su rostro no pudo evitar ponerse rojo. FCK. ¿Qué era este sentimiento? Parece ser Yingluo. En secundaria y preparatoria. Esta es la primera vez que me enamoro de una chica. Mierda santa. Esta chica era demasiado guapa. Es mi tipo, Yingluo. Debido a que Jiang Qingran y Zhou Qingyue estaban sentados en un lugar relativamente remoto, nadie les prestó mucha atención al principio. Ahora que se sintieron atraídos por la voz de Zhou Qingyue, vieron a Jiang Qingran que estaba conmocionado. La multitud miró a Jiang Qingran y no podía quitarle los ojos de encima. Después de un tiempo, todos finalmente se dieron cuenta de que habían perdido la compostura. Rápidamente fingieron toser, luego bajaron la cabeza y bebieron su café. Sin embargo, todavía podía mirar a Jiang Qingran de vez en cuando. Cuando vieron a Jiang Qingran, los pensamientos de todos cambiaron. Solo habían vivido juntos durante 3 años. ¿Cuál es el problema? Si le gusto, seré feliz incluso si el niño no es mío, Yingluo. ¿Cuándo debo tomar el relevo? Lo haré. No peleen conmigo por esto. La multitud miró furtivamente a Jiang Qingran, sintiéndose emocionada. Asumir la oferta de la diosa, ¿podría llamarse a eso hacerse cargo? Esto era amor. ¿Lo entiendes? Zhou Qingyue no notó las miradas de las personas a su alrededor. En cambio, continuó persuadiéndola, como tu buena hermana. No puedo dejar que saltes al pozo de fuego. Este Su Chen no va a trabajar todos los días. Tú eres quien lo cuida todos los días, ¿sigue siendo un hombre? No solo no trabaja, sino que también usa tu salario para disfrutar de la vida en todas partes. Aprendió a nadar, tocar el piano e incluso jugó al golf para acercarse a su hermana. ¿Eres estúpido? En los últimos 3 años, no solo no ganó un solo centavo, incluso gastó su dinero todos los días. Este tipo de hombre, lo mantuvo para el año nuevo. Hermana, eres tan bonita y tan acomodada. ¿Por qué no buscas un hombre mejor? Al escuchar las palabras de Zhou Qingyue, la mayoría de las personas a su alrededor quedaron atónitas. ¿Qué está pasando?
El novio de esta linda chica fue apoyado por ella. Y durante 3 años. Incluso sacó su salario para disfrutar de su vida. Estoy jodidamente estupefacto. Ella pensó que Jian Qingran estaba saliendo con un rico heredero de segunda generación. No esperaba que fuera un chico bonito. Este tipo de persona no vivía de una mujer. Y lo que es más importante, este tipo de persona en realidad tenía novia. Además, era este tipo de novia la que era tan hermosa como un hada. Y una novia tan leal en eso. Maldito Jingluo. Tengo tanta envidia de Jingluo. Al pensar en esto, algunos de los jóvenes solteros en la escena no pudieron evitar apretar los puños. Miraron a Jian Qingran con una profunda adoración en sus ojos. ¿Sí? Mi diosa no puede ser tan humilde. Este chico lindo debe estar amenazándola, Jingluo, debe estarlo. Quiero proteger a la diosa. Unos cuantos jóvenes se pusieron de pie, planeando preguntar sobre la situación. Antes de que los jóvenes pudieran hablar, Jian Qingran se puso de pie de repente. Yue. Su Chen fue muy sobresaliente. No permitiré que hables mal de él. Al escuchar esto, Zhou Qinyue no solo se quedó estupefacto, sino que incluso los pocos jóvenes que habían venido a defender la justicia también se quedaron estupefactos. De ninguna manera. ¿Mi diosa es una lamebotas?